Buenos días, a continuación vamos a hacer la entrevista sobre las salvaguardas. Me presento, mi nombre es John Faber y mi compañero Juan Miguel Espitia. Primero que todo queremos informarle al profesor que tenemos acá presente que los datos que nos den acá, bueno, todo será con fines académicos bajo la ley 1581 del 2012 que protege los derechos personales. En el ejercicio de la contaduría pública, los principios éticos como la integridad, la objetividad, la competencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento profesional son fundamentales para garantizar la confianza del público en la profesión. Sin embargo, diversas amenazas pueden poner en riesgo estos principios. Por ello existen salvaguardas, acciones políticas y procedimientos que buscan mitigar dichos riesgos y fortalecer la ética profesional. Esta entrevista tiene como propósito indagar a través de casos prácticos cómo los contadores públicos identifican y aplican salvaguardas en su labor diaria, contribuyendo a una práctica contable responsable, transparente y conforme con los estándares profesionales. Mi nombre es Fabio Espinel, soy contador público y actualmente ocupo el cargo de asesor financiero en una empresa de químicos. El primer caso es un colega le pide ayudar para encubrir un error que cometió en la preparación de los estados financieros. ¿Qué principios éticos se ven afectados y qué salvaguarda aplicaría en esta situación? La verdad es que es muy complejo cuando se tocan aspectos personales, ¿no? Por lo que tú me cuentas, es un colega que requiere mi ayuda. Hay que decir que a nosotros los contadores nos corresponde una función social, ¿sí? Y esa función social va más allá del ámbito personal. En este caso, pues yo invitaría a esta persona a que en vez de pedirme la solución o que le apoye a ocultar un problema, pues se proceda más bien es con la corrección del problema, esa incorrección material que está dando origen a este problema. Sobre el código de ética, pues hay varias normas, ¿sí? Primero que todo, si él me hace conocedor de una serie de informaciones que no son de mi ejercicio ni de mi ámbito profesional, pues él estará violando de alguna forma una reserva o una confidencialidad, porque pues no tendría por qué abordar ese tema directamente conmigo, ¿sí? Por otra parte, pues uno tiene que cumplir unas normas como por ejemplo las que están en los principios del código de ética, ¿no? Y en ese caso pues yo estaría faltando también porque dejaría de ser objetivo, o sea, ¿sí? Digamos que hay muchas situaciones que lo vuelven un poco complejo, ¿sí? Pensaría yo que no se puede hacer, salvo que me dijera pues que efectivamente que lo que se intenta es subsanar una anomalía, diferente a intentar ocultarla, ¿no? El ocultamiento casi que cae en una forma como de engaño que podría traducirse finalmente en un delito. El segundo caso es, le ofrecen un bono económico si logra que un informe financiero cumpla ciertos parámetros antes de una fecha límite. ¿Cómo evaluaría esta oferta desde el punto de vista ético y qué acciones tomaría? Ya el tema es un poco distinto, se habla de un factor económico, un reconocimiento para, pues, sobre una labor cumplida. Yo lo que creo es que esa labor tiene que cumplirse en unos términos de competencia y de calidad, ¿ok? Yo no le veo inconveniente a que un contador reciba digamos que un beneficio económico por cumplir su trabajo y hacerlo bien. Pues en este caso entiendo que hay un factor crítico que es el tiempo, hay que hacerlo dentro de un límite de tiempo, pero creo que puestos todos los elementos de trabajo en procura de ese objetivo se puede lograr y eso no implicaría, digamos que una inhabilidad o una, digamos que dificultades del orden ético o profesional. Simplemente estoy haciendo por lo que me van a brindar un reconocimiento económico y pues que forma parte de mi quehacer. Lo que sí veo es que hay que hacer es que hay que actuar con competencia y con un cierto grado de calidad. No se podría intentar entregar el informe si no cumple unas características mínimas de calidad. El tercer caso, en su trabajo como contador interno, le piden que manipule cifras para asegurar el cumplimiento de un indicador de gestión. La pregunta es, ¿qué amenazas se presentan y qué medidas adoptaría para mantener su integridad profesional? Bueno, muchas veces quien contrata a un contador público no sabe cuál es el rol que éste finalmente desempeña y a qué está obligado conforme a la ley. Como en la ley 43 nosotros tenemos un código de ética y cosas que no podemos hacer. En este caso, digamos que yo estaré violando una cierta inhabilidad, ¿sí? Yo no podría dar, por ejemplo, fe o no podría actuar en procura del interés de un particular. Y si eso me quitaría o me restaría objetividad. Entonces, en ese caso, pues digamos que el mecanismo es, primero que todo, la información. Tiene que la persona que me contrata saber
claramente qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué está dentro de mi competencia y qué no, y qué cosas pueden caer en una conducta que se estime como una violación al código de ética. Pienso que primero que todo es la información y después de eso pues ya se miraría digamos que una ruta alterna para abordar el problema. Caso número 4 es, recibe información confidencial sobre un cliente que podría ser útil para otro cliente suyo. ¿Qué principios se pondría en riesgo si usa esa información y cómo lo evitaría? Bueno, volvemos sobre el código de ética y esta vez es el principio de confidencialidad. La verdad es que yo no puedo compartir información acerca de los encargos que he recibido y creo que tampoco no sería muy prudente desde el punto de vista que esta persona pues implica como un tipo de vínculo con otra, ¿sí? Entonces no sería prudente aceptar esos encargos y demás. Para efectos de poder tener un buen desenvolvimiento en este tipo de situaciones, pues es importante que los clientes en una charla conozcan cuál es el acercamiento que uno tiene, por ejemplo, con una empresa o con un grupo o una empresa que pertenece a un grupo, ¿sí? Porque pues ahí habría algún tipo como de inhabilidad o incompatibilidad o un conflicto de intereses. Caso 5. Usted es el único contador en una pequeña empresa y no hay nadie más que pueda revisar su trabajo. ¿Qué riesgos éticos implica esta situación y qué salvaguarda podrías implementar para reducirla? Bueno, a todos en nuestro trabajo nos compete realizar o extremar unas medidas de control, sobre todo sobre la calidad que hacemos o que tenemos sobre el trabajo. Dado que no hay quien audite o supervise mi trabajo, lo que tengo que hacer es como tener un checklist, un mecanismo de control propio, ¿sí? Que me permita evidenciar potenciales incorrecciones materiales y que se me estén escapando, digamos que al trabajo diario, a la parte cotidiana. En esto también sería muy importante que ese contador pudiera contar con una matriz de riesgo para, digamos que, no hacerle a todo un proceso como de auditaje o de segunda revisión exhaustivo, sino simplemente a unas variables que son muy sensibles o sobre las cuales puede haber un margen de error más grande. Entonces hay errores que son inherentes, hay errores que son, digamos que uno puede subsanar, corregir en la medida en que detecta, pero lo importante es tener el mecanismo. Cuando no está en un tercero, es el propio contador quien debe diseñar el instrumento para corregir esos errores, detectarlos y corregirlos. Número 6 dice, un cliente importante te invita frecuentemente a eventos sociales y le ofrece regalos costosos. ¿Cómo actuaría para evitar que esa situación se vuelva objetiva y que se busque un interés propio de parte de su cliente? Bueno, volvemos al tema de la información plena. Cuando dos partes hacen un convenio, en este caso un contrato, en este caso para la prestación de los servicios profesionales y demás, hay que explicar qué cubre y qué no cubre ese servicio, ¿sí? Recibir algún tipo de reconocimiento o algún tipo de detalle y demás, pues podría estar en algún momento incidiendo sobre la pérdida de la independencia que yo tengo al realizar mi trabajo, ¿sí? Es bueno que la persona sepa que uno no podría aceptar ese tipo de beneficios a cambio de nada, ¿sí? O sea, eso es lo que tiene que ser bastante claro con el cliente. Si el cliente un día tiene una atención, quiere invitarte a almorzar y eso, pues eso es parte de la vida comercial y de las transacciones y relaciones que hacemos los seres humanos como personas naturales o actuando en este caso como profesionales. Pero ya que la persona piense que por esto puede incidir, modificar, digamos que influenciar la perspectiva del profesional que es independiente, pues está completamente salido del lugar. Lo que toca es hacer todo este tipo de comentarios y aclaraciones, obviamente a través de un medio o un mecanismo un poquito diplomático, pero en definitiva no sería correcto recibir, digamos que esos beneficios, ¿sí? Si no es previo conocimiento de que la persona se haya informado que en realidad recibir esta serie de elementos no va a tener incidencia en mi juicio profesional y en mis elementos de independencia sobre lo que hago y el desarrollo de mi trabajo. Caso número 7. Usted es el revisor fiscal de una empresa desde hace varios años.
y ha desarrollado una amistad cercana con uno de los directivos. ¿Cómo manejaría esta relación para no comprometer su independencia? Tratándose de un directivo y en el ejercicio de la revisoría fiscal, el revisor fiscal debe actuar digamos que en armonía con la búsqueda de esos intereses que tienen los accionistas mayoritarios junto con los minoritarios. Entonces, no se podría malinterpretar esa amistad, ¿no? Yo pienso que efectivamente uno va por el mundo, va conociendo diferentes personas, se va tratando. Es más, me atrevo a pensar que en el ejercicio de muchas revisorías fiscal, quien se escoge actor principal de ese rol de revisor fiscal tiene una cierta proximidad con los accionistas. Sería imposible no tenerla, ¿sí me hago entender? Pero entonces lo importante es que también las personas estén debidamente informadas de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué puedo aceptar y qué no puedo aceptar, ¿sí? La amistad no me parece que sea un papel que le resta a uno independencia y demás. Pienso yo que hablando sobre lo que se vaya encontrando, los hallazgos de auditoría, pues se pueden discutir y se podrán abordar para darles el tratamiento y la corrección necesarios, ¿ok? Siempre que no se trate de irregularidades, de situaciones que atenten contra el marco legal, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, a la ocurrencia de delitos, eso es diferente, ¿no? Porque se tratará uno de un amigo, en el rol de revisor fiscal, pues yo necesito denunciar esto y dárselo a conocer a las autoridades, a las que competen. Caso número 8 dice, su jefe le pide alterar ciertos datos para mejorar la presentación financiera de un informe de cierre de año fiscal. ¿Qué principio ético se está viendo amenazado y qué acciones tomaría para protegerlo? Hay un principio que tiene que ver con el respeto sobre las normas contables, ¿sí? Que tiene que ver con, digamos que el cumplimiento de las normas de contabilidad que fueron adoptadas para la preparación de los estados financieros. Que me diga que cambie una cosa, que está ajustada conforme al marco técnico normativo, eso es muy complejo, eso no se podría hacer, ¿sí? También estamos viendo ahí que de aceptar ese tipo de situaciones, lo que se está transgrediendo es esa independencia. Entonces, no hay muchas alternativas para darle, digamos que, cabida a ese tipo de insinuaciones o de solicitudes. Realmente no se puede, porque lo que uno está llamado a hacer en su actuación como contador es la aplicación de esas normas. Si alguien me pide que las cambie, no puedo hacerlo. No puedo corregir, alterar, modificar por el capricho de un directivo, de una organización. No puedo hacer eso. Entonces yo estaría violando esos códigos, ¿ok? Y también le estaría faltando un poquito a mi ética profesional y a mi independencia. ¿Cuál sería mi deber? Eventualmente, sería llamar a esta persona y explicarle por qué se preparó así y por qué la norma obliga a hacerlo de esa manera. ¿Sí me entienden? O sea, sería casi que darle un tratamiento pedagógico, si ustedes lo quieren llamar así, enseñarle a alguien algo que de pronto desconoce, pero que una vez lo aprende, pues no volvería a presentar el mismo tipo de situaciones, ni conmigo, ni con otros profesionales del gremio. Caso 9 es, en una auditoría descubre un posible fraude, pero el cliente te presiona para que no lo informes. ¿Qué salvaguardas profesionales puede activar para cumplir con sus obligaciones éticas y legales? Bueno, digamos que lo primero es que nosotros cuando actuamos en calidad de auditores externos, revisores fiscales y demás, somos también representantes o agentes en misión por parte del Estado. Si efectivamente se comprueba que hay de por medio un ilícito, algo que se hizo mal, la ocurrencia de un delito, pues yo no puedo ceder a ese tipo de situaciones. Salvaguardas o posibles digamos que mecanismos para en algún momento limitar mi responsabilidad, pues existen varios. En muchas empresas se presentan irregularidades o ilícitos de los cuales el revisor fiscal o el auditor externo no está enterado. Entonces, por lo regular, cuando se trata de clientes con un alto riesgo de auditoría, o sea, clientes que tienen de pronto una imagen frente a terceros no muy positiva y demás, se suelen firmar unas cartas de compromiso donde las opiniones, juicios y demás que están a cargo del auditor están supeditados a la información que el cliente le suministra. Dicho de otra forma, si el cliente
hace un engaño y engaña al auditor, él no tiene culpa, porque fue quien también fue engañado. Digamos que todo esto obra en un contrato de acuerdo de voluntades y de un principio muy importante que es la buena fe. Si tú me contratas a mí como auditor, pues yo creo que tú me vas a contar todo. ¿Sí me hago entender? Yo pienso que tú no estás haciendo nada contra la ley, así como tampoco tendrías que pensar que yo estoy haciendo algo contra la ley. Es una cosa como de acuerdo, ¿no? No obstante, hay veces, y pasa con relativa frecuencia, que el cliente que está siendo auditado, a espaldas del auditor, está haciendo conductas irregulares. Y en ese caso, la única salvaguarda son unas cartas que se firman al inicio del encargo, donde el auditor reafirma que, pues, primero que todo, no tiene un relacionamiento directo con su cliente, no tiene intereses con su cliente, ¿ok? Y aparte de eso, pues, dice que sus juicios, sus informes y demás van a estar supeditados a la información que le comparta de buena fe el cliente. Si él deja de compartir cosas, si él no le dice la verdad, si él lo engaña, él simplemente es víctima, es parte de un engaño y no le corresponde responsabilidad. En el caso número 10, dice, le asignan una auditoría para una empresa en la que trabajó recientemente como contador. ¿Qué amenazas se presentan en este caso y qué medidas podría tomar para guardar su profesionalismo? Bueno, esa es otra también que pasa relativamente, y es que a veces uno trabaja con una empresa y después lo llaman y le dicen, oye, ¿tú quieres ser el auditor externo o el revisor fiscal? La verdad es que hay una inhabilidad por tiempo, o sea, si tú te das un lapso importante de tiempo para que no tengas que ir a auditar lo que efectivamente realizaste o ejecutaste, podría pasar, pero siempre hay que dar una ventana de tiempo importante, 3, 4, 5 años, y entonces tú ya no tienes una familiaridad con esa empresa, no tienes un vínculo real, las operaciones que vas a auditar o vas a evaluar no están o no fueron dentro del ejercicio de tu rol como contador, entonces lo podrías hacer. Ahí realmente el factor crítico es el tiempo. Si yo renuncio hoy a una empresa y a los 6 meses me están llamando para que yo sea el auditor, voy a terminar auditando lo mismo que yo hice, y en ese caso tengo un conflicto de intereses. Yo no podría ser lo suficientemente objetivo para decir qué está bien y qué está mal. Pero si han pasado 5 años, pues yo no tendría problema en aceptar el encargo. De pronto conozco de la empresa, conozco de sus operaciones, conozco de los potenciales riesgos o las áreas complejas de esa organización. Podría ser hasta un buen auditor.